¿Qué necesitaba a ti para tener periódicos y crónicas? Hola a todos. Atención a todos los seguidores de la Crónica Social, porque lo que está pasando en las últimas horas supera cualquier guión de ficción. Cuando parecía que las aguas se habían calmado tras la eliminación completa de la docuserie de las plataformas digitales, un nuevo terremoto judicial y mediático acaba de sacudir de lleno al clan Moedano y al matrimonio de Rocío Carrasco. La audiencia provincial ha vuelto a dictar una sentencia demoledora que supone un varapalo histórico para Rocío en su eterna batalla contra Antonio David Flores, condenándola además a pagar las costas del proceso. Pero lo que realmente está haciendo arder los mentideros de la televisión es la misteriosa y prolongada desaparición de Fidel Albiac. Mientras las demandas caen en los juzgados y los reveses legales se acumulan, el abogado no se deja ver al lado de su esposa, alimentando con más fuerza que nunca las sospechas de un distanciamiento irreparable y confirmando que las piezas de este rompecabezas familiar se están desmoronando a una velocidad imparable. Por si fuera poco, las redes sociales han saltado por los aires tras difundirse un revelador fragmento de video donde se ve a Anabel Dueñas profundamente emocionada, limpiándose lo que parecen ser lágrimas del rostro, mientras le dedica unas apasionadas palabras de agradecimiento a Fidel Albiac. Para miles de espectadores y analistas del corazón, esta reacción tan íntima y cargada de emoción en público no hace más que echar leña al fuego, confirmando ante todo el mundo la insólita complicidad que existe entre ambos y desatando una oleada de especulaciones que deja a Rocío Carrasco en una posición cada vez más delicada. Prepárense, porque lo que van a escuchar a continuación destapa cada uno de los secretos, los movimientos en la sombra y la verdad que muchos intentaron ocultar a golpe de talonario. Los rumores en los últimos días ya no son un simple murmullo en las redes sociales. Se han convertido en un auténtico grito ensordecedor que recorre los platós de televisión, las redacciones de las revistas del corazón y los principales canales de crónica social en Internet. Todas las miradas del público están centradas, hoy más que nunca, en la extraña, prolongada y muy sospechosa ausencia de Fidel Albiac al lado de Rocío Carrasco en sus últimas apariciones públicas. Este evidente distanciamiento ha desatado todas las alarmas entre los seguidores de la pareja y ha puesto sobre la mesa un nombre propio que está haciendo temblar los cimientos más profundos del matrimonio: Anabel Dueñas. Los comentarios, las teorías y las filtraciones en el entorno digital son cada vez más fuertes, constantes y subidos de tono, apuntando de manera directa a una supuesta, alarmante y muy íntima cercanía entre Fidel y la conocida cantante. Una relación estrecha que muchos creadores de contenido y periodistas aseguran que ha cruzado la línea de lo strictly profesional y que habría provocado una crisis matrimonial sin precedentes en la vida de Rocío Carrasco. La gran pregunta que todo el mundo se hace en este preciso instante es obligatoria. ¿Estamos realmente ante el final definitivo de este matrimonio que durante años pareció estar blindado contra todo y contra todos? ¿O se trata simplemente de una estrategia fríamente calculada para acaparar titulares en la prensa? Mientras el público debate con pasión, las redes arden buscando respuestas y los foros no descansan. El absoluto silencio de los protagonistas solo hace que alimentar una sospecha que parece confirmarse por momentos. Prepárense todos los que están viendo este video, porque bien sabemos que cuando el río suena es porque piedras trae, y cuando el agua lleva tanta fuerza y tanto barro, es porque la verdad oculta está a punto de desbordarse por completo ante las cámaras. El silencio de la pareja ya no es capaz de proteger a nadie de la quema mediática, y en los pasillos de las principales cadenas de televisión se comenta con total libertad que el pacto de apoyo incondicional y hermetismo que firmaron hace más de 20 años podría haberse roto definitivamente por razones económicas y personales que muy pronto saldrán a la luz pública para el asombro de toda España. Esta supuesta ruptura no solo afectaría a su vida privada, sino también a un entramado de negocios y exclusivas que ambos han gestionado de la mano durante décadas, lo que complica aún más una posible separación legal y mediática. Para los expertos en la crónica rosa, este escenario era algo que se veía venir tarde o temprano. Las relaciones que se construyen bajo una presión mediática tan asfixiante y que dependen tanto de mantener una narrativa única ante el público, suelen sufrir un desgaste silencioso pero devastador. Durante años, Fidel y Rocío se presentaron como una roca inquebrantable, una sociedad perfecta donde él ejercía de protector
administrador y confidente absoluto, mientras ella ponía el apellido y la historia familiar. Sin embargo, cuando los focos de las grandes cadenas televisivas comenzaron a apagarse y el flujo constante de contratos millonarios empezó a mermar, las dinámicas internas del hogar inevitablemente tuvieron que cambiar. El confinamiento voluntario que ambos han practicado en su chalet, lejos del contacto con la mayoría de los miembros de la familia Moedano y Jurado, parece haber pasado de ser un refugio seguro a convertirse en una prisión de alta tensión, donde los reproches mutuos por el rumbo que han tomado sus vidas profesionales y económicas han terminado por hacer mella. La irrupción de Anabel Dueñas en este complejo panorama no hace más que avivar un fuego que ya contaba con bastante combustible. Anabel, quien ha sido una de las piezas clave en los espectáculos musicales y proyectos teatrales organizados por la pareja en homenaje a Rocío Jurado, ha mantenido siempre una convivencia muy estrecha con el matrimonio, debido a los intensos ensayos y las giras. Lo que en un principio se gestionaba como una hermosa colaboración profesional y una amistad entrañable, hoy es visto con lupa por los colaboradores de televisión, quienes sugieren que la complicidad entre el abogado y la artista andaluza se habría vuelto demasiado exclusiva, desplazando poco a poco a Rocío Carrasco a un segundo plano en las decisiones creativas y personales. Las visitas frecuentes, las llamadas a altas horas de la noche por motivos supuestamente laborales y los comentarios cruzados en las plataformas digitales han alimentado un caldo de cultivo que los creadores de contenido en Internet están explotando al máximo, conscientes de que el público está ávido de conocer qué ocurre realmente detrás de los muros de esa residencia que durante tanto tiempo fue impenetrable para la prensa del corazón. Mientras el matrimonio de Rocío Carrasco y Fidel Albiac se tambalea en la cuerda floja y parece desmoronarse a pedazos, en el frente familiar la situación no es para nada más tranquila. Las redes sociales se han convertido en el escenario de una guerra sin cuartel y sin ningún tipo de piedad. Rosa Benito ha tomado la firme decisión de romper su prolongado silencio de una vez por todas, dispuesta a defenderse con uñas y dientes ante la incesante oleada de ataques, críticas y videos que la acusan directamente de haber utilizado de manera interesada la memoria y el nombre de la mítica Rocío Jurado para su propio beneficio económico y personal a lo largo de los años. Con la cabeza muy alta, demostrando que no le teme a las represalias de su sobrina ni de las productoras, Rosa ha respondido con una contundencia implacable a través de sus plataformas oficiales. Ha recordado a todos los espectadores, con lujo de detalles, que ella estuvo al pie del cañón, pasando noches enteras en vela y cuidando a la más grande en los momentos más oscuros, dolorosos y difíciles de su enfermedad, precisamente allí, en las habitaciones de los hospitales de Houston y de Madrid, donde otros que tanto hablan hoy en día y que tanto reclaman herencias, nunca aparecieron ni se les esperaba. Rosa Benito está harta de que se reescriba la historia familiar a conveniencia de unos pocos, y sus últimas declaraciones públicas han dejado muy claro que no va a permitir que se ensucie su trayectoria al lado del artista que marcó a todo un país. Los seguidores de la familia Moedano han aplaudido este paso al frente, cansados de ver cómo se atacaba sistemáticamente a los miembros de la familia que realmente estuvieron presentes en el día a día de la cantante de Chipiona, mientras que el sector más crítico sigue defendiendo que todo esto forma parte de un espectáculo televisivo que parece no tener un final cercano. La tensión aumenta cada vez que sale a la luz un nuevo dato sobre el pasado familiar, abriendo heridas que muchos creían cerradas y demostrando que el cisma provocado por los testimonios televisados está muy lejos de solucionarse, manteniendo a la audiencia en un estado de constante expectación. El dolor de Rosa Benito no es fingido. Es el reflejo de una mujer que sacrificó gran parte de su vida familiar, sus banquetes de Navidad y sus momentos de paz para convertirse en la sombra, la peluquera, la confidente y la cuidadora más fiel de Rocío Jurado durante sus giras internacionales y sus hospitalizaciones más severas. Ver que ahora, desde una plataforma multimedia, se pretende borrar ese sacrificio y etiquetarla como una oportunista o una jauría, ha sido el detonante para que Rosa use sus propias armas digitales. No necesita los platós de televisión que hoy le dan la espalda. Le basta con sus publicaciones directas, cargadas de fotografías de la época,
recortes de prensa antiguos y diarios personales que demuestran quiénes eran los que de verdad pasaban las noches en vela, sosteniendo la mano de la cantante moribunda, y quiénes eran los que preferían quedarse en Madrid gestionando asuntos notariales o simplemente esperando el desenlace fatal desde la comodidad de sus casas. Esta reacción de Rosa Benito ha provocado un efecto dominó dentro de la familia Mohedano. Amador Mohedano, José Antonio Rodríguez y Gloria Mohedano han cerrado filas en torno a ella, reforzando la postura de que el clan de Chipiona siempre fue una piña unida hasta que la influencia de terceras personas ajenas a la sangre paterna comenzó a envenenar la mente de la heredera universal. Los reproches ya no se hacen de manera sutil. Se lanzan con nombres y apellidos, retando a Rocío Carrasco y a sus asesores legales a mostrar una sola prueba que contradiga los años de dedicación y amor que la familia le brindó al artista. La estrategia de ignorar estos ataques ya no le funciona al matrimonio Aliac Carrasco, porque el público de Internet, que analiza cada vídeo con lupa, está empezando a contrastar las fechas, los datos y los testimonios de los testigos de aquella época, descubriendo enormes lagunas informativas en el relato que la fábrica de la tele intentó imponer como una verdad absoluta e incuestionable. Y por si fuera poco todo este incendio familiar, que parece no dar tregua a los programas de entretenimiento, la estocada final y más destructiva la está preparando meticulosamente Antonio David Flores desde su trinchera digital en su canal de YouTube y sus redes asociadas. El exguardia civil ha anunciado a bombo y platillo, con una campaña de promoción que ha paralizado el mundo del corazón, el inminente lanzamiento de una serie documental de producción propia. Este proyecto promete aportar, según sus propias palabras, las pruebas definitivas, los documentos judiciales inéditos y los testimonios ocultos necesarios para tumbar y desmontar por completo el relato oficial que se vendió de manera masiva y sesgada en la televisión comercial durante meses. Antonio David viene dispuesto a ir a por todas, sin guardarse absolutamente nada en el tintero, con el único y firme objetivo de defender el honor, la dignidad y el bienestar psicológico de sus dos hijos, Rocío Flores y David Flores. Él asegura ante sus miles de seguidores que la tensión actual en el entorno familiar se puede cortar perfectamente con un cuchillo, y advierte de manera muy seria que cuando su verdadera versión de los hechos vea la luz de forma completa y sin censuras, ya no habrá marcha atrás ni posibilidad de reconciliación para nadie en este conflicto que ha roto lazos de sangre. La audiencia de este drama se encuentra en este momento totalmente dividida en dos bandos irreconciliables, y los canales de crónica social en Internet no dan abasto para procesar la gigantesca cantidad de exclusivas, opiniones cruzadas y datos de última hora que están cayendo minuto a minuto, transformando esta historia en el culebrón más largo y rentable de la historia de la prensa rosa. Las expectativas en torno a esta producción independiente son altísimas, ya que muchos consideran que podría ser el golpe definitivo a la credibilidad de quienes defendieron la versión oficial, mientras otros opinan que solo es un intento más de mantenerse en la relevancia pública y generar ingresos en el entorno digital. Para Antonio David, este proyecto no es solo una oportunidad de negocio, sino una venganza personal y profesional cocinada a fuego lento. Su salida fulminante de la televisión, ejecutada de la noche a la mañana tras la emisión del primer episodio de la docuserie de su exmujer, lo dejó en una situación de muerte civil y profesional que pocos creían que podría superar. Sin embargo, el excolaborador ha sabido reinventarse en el ecosistema digital, creando una comunidad de fieles seguidores que financian sus transmisiones y que aplauden cada uno de sus ataques al antiguo monopolio televisivo. En esta nueva serie que prepara, el foco no estará puesto únicamente en desmentir los episodios de maltrato que se le imputaron públicamente sin una sentencia judicial condenatoria que los respaldase, sino en destapar lo que él denomina la gran farsa económica del matrimonio de su exesposa con Fidel Albiac, aportando supuestas auditorías, contratos ocultos y declaraciones notariales que cambiarían el eje de la culpa en esta historia. El impacto que esto puede tener en los hijos de la pareja, Rocío y David Flores, es el argumento principal que utiliza Antonio David para justificar la dureza de su contraataque.
Rocío Flores, quien también sufrió un linchamiento mediático sin precedentes, siendo apenas una joven, ha manifestado en repetidas ocasiones el daño irreparable que se le causó a su salud mental y a su reputación por revivir pasajes de su adolescencia judicializados y protegidos por la ley de menores. El exguardia civil insiste en que su serie documental será el escudo definitivo para proteger a su familia, demostrando con actas del juzgado en la mano que la versión televisiva fue editada, recortada y manipulada, convenientemente para construir un monstruo a la medida de los intereses económicos de la productora. Una tesis que cada día gana más adeptos entre los usuarios que abandonaron la televisión tradicional, desencantados por la falta de presunción de inocencia. Para entender la magnitud del escándalo actual, debemos analizar la raíz de todo este conflicto mediático que ha fracturado a la opinión pública. Todo comenzó con las emisiones de las famosas docuseries, un formato que en su momento fue presentado como un evento histórico de la televisión, diseñado supuestamente para hacer justicia y dar voz a un testimonio que había permanecido oculto durante años. Sin embargo, el desarrollo de las producciones no tardó en levantar suspicacias entre analistas independientes y expertos en comunicación. Lo que inicialmente se vendió como un acto de valentía y desinterés, pronto empezó a mostrar las costuras de una operación comercial fríamente orquestada por las altas esferas de la productora. Millones de espectadores sintonizaban cada semana los episodios, pero a medida que avanzaba el relato, la narrativa comenzó a volverse repetitiva, contradictoria y cargada de un victimismo que chocaba frontalmente con las pruebas presentadas en los juzgados. Las redes sociales empezaron a notar que el verdadero motor detrás de estas confesiones no era la sanación familiar ni el perdón, sino un interés puramente lucrativo. Los desorbitados sueldos que se filtraron en la prensa, sumados a las millonarias exclusivas paralelas en revistas amigas, confirmaron los peores temores de la audiencia. Se estaba comerciando con las tragedias íntimas y los enfrentamientos de una familia para salvar las cuentas de una cadena en plena crisis de audiencia. Este enfoque mercantilista terminó por agotar a gran parte del público, que comenzó a dar la espalda a un contenido que ya no resultaba creíble. El desgaste de la fórmula fue tan evidente que los niveles de audiencia cayeron en picado, demostrando que el espectador no es ingenuo y sabe detectar cuándo un conflicto se estira artificialmente con el único propósito de seguir facturando, sin importar el daño colateral que se cause a los miembros más vulnerables de la familia. El fenómeno de polarización que generó este producto televisivo no tuvo precedentes en la historia de los medios de comunicación en España. Políticos de alto rango, ministros y líderes de opinión se apresuraron a posicionarse públicamente sin haber leído un solo folio de los sumarios judiciales, utilizando un drama familiar como herramienta de propaganda política y debate social. Esta intromisión institucional, lejos de legitimar la causa de Rocío Carrasco, generó un profundo rechazo en un sector de la población que consideró intolerable el uso de la televisión pública y privada para linchar a ciudadanos que gozaban de resoluciones judiciales favorables de archivo o sobreseimiento. La audiencia empezó a percibir que se estaba imponiendo un pensamiento único, donde cualquier colaborador de televisión que osara cuestionar la más mínima coma del guión establecido era fulminado, despedido o tachado de cómplice de manera inmediata. Esta falta de pluralidad y el tono dictatorial que adoptaron los directores del formato terminaron por cavar su propia tumba. Los foros de Internet, los canales alternativos y las plataformas de video en streaming se convirtieron en el refugio de millones de espectadores que buscaban un análisis objetivo y libre de censuras. Fue en este entorno digital donde comenzaron a salir a la luz las primeras pruebas de que la docuserie ocultaba documentos médicos clave, testificales notariales y sentencias enteras que contradecían directamente las declaraciones desgarradoras de la protagonista. La pérdida de confianza fue un proceso lento pero imparable. El público se dio cuenta de que el dolor real de una madre y una hija estaba siendo utilizado como un mero guión de entretenimiento, estirado a lo largo de decenas de horas informativas, con cebos falsos y exclusivas pactadas, con el único fin de mantener a la audiencia cautiva y vender espacios publicitarios a precios de oro. El impacto judicial de aquellas producciones televisivas no tardó en llegar.
Y ha sido precisamente ese frente legal el que ha terminado por derribar el castillo de naipes que se había construido en la pantalla. Las demandas y los procesos en los tribunales comenzaron a sucederse uno tras otro, presentados por las personas que se consideraron gravemente difamadas y desprotegidas por la emisión de datos estrictamente confidenciales. La justicia, que opera con tiempos muy diferentes a los de la televisión, ha ido dictando sentencias demoledoras en los últimos tiempos, confirmando que se cometieron graves irregularidades y que se vulneraron derechos fundamentales en aras del espectáculo y el beneficio económico. Una de las consecuencias más severas de estos varapalos judiciales ha sido la orden de eliminar por completo los episodios de las plataformas digitales oficiales de Mediaset. Este borrado histórico y fulminante no ha sido un capricho de los directivos actuales, sino una imposición legal obligatoria tras las condenas a los responsables de la productora por revelar información prohibida y sensible referente a menores de edad. Este final oscuro y silencioso para el proyecto estrella de la cadena es la prueba irrefutable de que no todo vale en el negocio del entretenimiento. Las consecuencias económicas para la productora han sido devastadoras, enfrentándose a indemnizaciones millonarias que han puesto en peligro su viabilidad y han forzado un cambio radical en la línea editorial de la cadena, que ahora busca distanciarse a toda costa de cualquier contenido relacionado con este clan. El borrado de los videos en Internet es el símbolo definitivo de un fracaso absoluto, el cierre por la puerta de atrás de una etapa televisiva caracterizada por el exceso y la falta de rigor ético, dejando un rastro de descrédito que tardará muchos años en borrarse de la memoria colectiva. Las ramificaciones legales de este escándalo alcanzaron incluso a la cúpula directiva de la productora, salpicando a directores, guionistas y presentadores estrella que en su momento se creyeron intocables detrás de las cámaras. Los tribunales han sido muy claros al señalar que la libertad de expresión y el derecho a la información no pueden amparar el linchamiento público organizado de un individuo, ni mucho menos la exposición de expedientes de menores de edad, cuya protección debe prevalecer por encima de cualquier interés comercial o índice de audiencia. Las cuantías de las multas e indemnizaciones impuestas han obligado a los nuevos gestores de la cadena a realizar provisiones de fondos extraordinarias, lo que supuso un golpe durísimo para los accionistas y aceleró la cancelación definitiva de los programas satélites que vivían de retroalimentar el chisme diariamente. Este escenario judicial ha dejado al matrimonio de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en una situación de absoluto desamparo mediático. Aquellos directivos que antes los aplaudían, los recibían con alfombra roja y los blindaban ante cualquier crítica, hoy no quieren saber nada de ellos, considerándolos activos tóxicos, que destruyen la imagen corporativa de cualquier empresa de comunicación. La desaparición de los videos informativos y de las docuseries de las bibliotecas digitales es el testimonio más fiel de que el negocio del escándalo familiar ya no es rentable cuando la justicia entra en juego. El intento de construir una verdad paralela a golpe de talonario y sentencias televisivas ha fracasado con estrépito, dejando claro que el único veredicto válido es el que se dicta en las salas de los juzgados, y no el que se genera en los despachos de los productores de televisión. Ante este panorama de fracaso televisivo y judicial, la mirada del público y de los críticos se ha vuelto mucho más severa respecto al estilo de vida de Rocío Carrasco. La gran pregunta que se formula en las calles, en las tertulias y en los foros de Internet ya no puede ser ignorada por más tiempo. ¿Cuál es el verdadero sustento económico de una persona que lleva años apartada del mercado laboral convencional? Para nadie es un secreto que Rocío Carrasco no ejerce ninguna profesión conocida ni mantiene una actividad empresarial regular fuera de las exclusivas y los contratos derivados de su herencia y su vida privada. En una sociedad donde todo el mundo debe trabajar para mantener su posición, resulta cada vez más difícil de justificar un nivel de vida tan elevado
basado únicamente en la comercialización de disputas familiares del pasado. Esta situación ha llevado a una parte muy importante de la audiencia a concluir que el verdadero y único interés detrás de cada aparición, de cada rueda de prensa y de cada proyecto supuestamente homenaje a su madre es puramente económico. La necesidad de generar ingresos estables, ya sea en euros o en dólares, parece ser la única explicación lógica para mantener a flote una economía doméstica que depende por completo del interés que pueda despertar su apellido. El público ha empezado a cansarse de este modelo de vida que perciben como parasitario, donde se utiliza la memoria de los que ya no están y el ataque constante a los familiares vivos como la única forma conocida de facturar. Esta dependencia absoluta del dinero mediático sitúa a la protagonista en una posición de gran vulnerabilidad, ahora que las grandes cadenas le han cerrado las puertas, obligándola a buscar nuevas vías de financiación en un mercado que se muestra cada vez más saturado y menos dispuesto a comprar un producto que consideran completamente agotado. El análisis de las finanzas de la heredera universal revela que la monumental fortuna que dejó Rocío Jurado, compuesta por bienes inmuebles de gran valor en Madrid, Miami y Chipiona, además de los millonarios derechos de autor que siguen generando sus canciones en todo el mundo, no ha sido gestionada de la manera más eficiente. El mantenimiento de grandes propiedades, sumado a los elevados costes de los continuos litigios judiciales que el matrimonio mantiene contra periodistas, familiares y colaboradores, ha supuesto un drenaje constante de capital. Al no existir una fuente de ingresos fija y convencional, fruto del trabajo diario, la venta de parcelas, las hipotecas sobre los bienes heredados y las exclusivas de prensa se han convertido en parches temporales para tapar un agujero financiero que no para de crecer. Esta urgencia económica es la que, según los analistas más críticos, explica por qué se forzó la creación de los espectáculos musicales itinerantes que protagoniza precisamente Anabel Dueñas. Estos shows, aunque se presentan ante la prensa como un tributo lleno de amor hacia la figura de la cantante fallecida, son en realidad empresas comerciales diseñadas para exprimir los derechos musicales que posee Rocío Carrasco. El problema radica en que la asistencia de público a estos teatros ha ido disminuyendo de manera alarmante, afectada por el boicot de un sector de la audiencia que se niega a financiar indirectamente a una hija que ha renegado de su propia sangre. Sin el respaldo de las masas y con las puertas de la televisión completamente clausuradas por el nuevo código ético, el modelo de negocio familiar da serias muestras de agotamiento, sembrando la incertidumbre sobre el futuro financiero del matrimonio. En medio de todo este entramado financiero y de supervivencia mediática, la figura de Fidel Albiac emerge siempre como el gran cerebro en la sombra, un personaje envuelto en el misterio que ha sido objeto de innumerables especulaciones desde el mismo día en que llegó a la vida de Rocío Carrasco. Durante más de 2 décadas, Fidel ha sido señalado por una parte muy considerable de la opinión pública, de los medios independientes y de la propia familia Mohedano, como un hombre que ha preferido vivir cómodamente a la sombra de la gigantesca herencia de Rocío Jurado y de los lucrativos contratos de su esposa, sin que se le conozca ningún tipo de ocupación laboral convencional, oficio o beneficio contrastable. Se le describe en muchos sectores como el administrador absoluto de los bienes, el estratega que diseña cada movimiento legal y el filtro por el que debe pasar cualquier decisión económica o personal de su mujer. Esta posición de control total ha generado un profundo rechazo entre los críticos, quienes ven en su figura al verdadero beneficiario de un conflicto familiar que ha destruido relaciones de sangre, pero que ha llenado de manera muy notable sus cuentas bancarias. La constante sombra de la sospecha planea sobre sus intenciones reales, presentándolo no como el apoyo desinteresado que se vende en las revistas amigas, sino como un gestor implacable que ha sabido blindar su posición legal para asegurar su futuro económico a costa de la exposición pública de su pareja. El hecho de que su nombre aparezca ahora vinculado a los fuertes rumores de crisis y a una supuesta cercanía con Anabel Dueñas introduce un elemento de máxima tensión en el sistema, ya que una hipotética ruptura de este matrimonio
no solo implicaría un divorcio sentimental, sino la disolución de una sociedad económica extremadamente compleja, donde Fidel Albiac ostenta un poder que muchos consideran absoluto y peligroso para el patrimonio de Rocío Carrasco. El papel de Fidel Albiac como el supuesto titiritero de esta historia ha sido denunciado abiertamente por personas que convivieron de cerca con la pareja en el pasado. Se comenta en los círculos más íntimos de la crónica social que su capacidad de influencia sobre Rocío Carrasco se basa en un proceso de aislamiento sistemático, mediante el cual fue apartando a su esposa de sus tíos, de sus hermanos adoptivos Gloria Camila y José Fernando, y finalmente de sus propios hijos biológicos. Al quedarse sola en un entorno controlado únicamente por él y un reducido grupo de amigos incondicionales, Rocío pasó a depender por completo de la visión y los consejos de su marido, delegando en su nombre poderes notariales absolutos para gestionar cuentas, contratos teatrales y patrimonios inmobiliarios. Esta estructura de control absoluto es la que ahora genera pánico ante la posibilidad de un divorcio real. Si los rumores son ciertos y la relación sentimental está rota debido al distanciamiento provocado por la presencia constante de la cantante en su entorno, la batalla legal por la separación de bienes podría ser una de las más cruentas de la historia del corazón. A diferencia de otros matrimonios donde las finanzas están claras, aquí se sospecha que una parte muy importante de los ingresos generados por los documentales televisivos y las producciones teatrales fue desviada a sociedades limitadas administradas única y exclusivamente por Fidel Albiac o personas de su total confianza. Rocío Carrasco podría encontrarse en la dolorosa tesitura de descubrir que tras haber roto los lazos con toda su familia de sangre en defensa de su marido, el patrimonio que heredó de su madre se encuentra legalmente blindado a favor del hombre del que ahora se está distanciando. Llegados a este punto de la historia, el círculo del escándalo parece cerrarse de la manera más dramática y previsible posible, devolviéndonos al epicentro de la polémica que hoy hace arder todas las redes sociales. Lo que comenzó como un matrimonio aparentemente indestructible, un frente unido contra viento y marea que desafiaba a toda una familia y a la opinión pública, se encuentra hoy expuesto ante el veredicto implacable del público. El rumor que sitúa a Fidel Albiac cerca de Anabel Dueñas no es una simple anécdota de la prensa del corazón. Es el síntoma definitivo de que las estructuras que sostenían esta polémica alianza están sufriendo un desgaste insoportable bajo el peso de los fracasos judiciales, el rechazo de la audiencia y el fin del dinero fácil de la televisión. Mientras los implicados directos intentan mantener una fachada de normalidad a través de un silencio absoluto que ya no convence a nadie, la realidad en Internet y en los canales especializados es que la verdad está empujando con una fuerza imparable para salir a la luz pública. La caída de los ingresos, el borrado de las docuseries de las plataformas digitales y el inminente contraataque documental de Antonio David Flores han creado el escenario perfecto para una tormenta perfecta que amenaza con destruir los últimos restos del relato oficial. El público asiste a este desenlace con una mezcla de fascinación y absoluto escepticismo, conscientes de que estamos ante los capítulos finales de un drama que ha marcado la crónica social de los últimos años. Si se confirma la quiebra definitiva de este matrimonio blindado, se demostrará lo que muchos analistas y miembros de la familia Muedano advirtieron desde el principio. Que una relación construida sobre el conflicto constante, el aislamiento familiar y el beneficio económico mutuo tiene una fecha de caducidad inevitable cuando las fuentes de financiación comienzan a secarse y la presión externa se vuelve insostenible. El río de los rumores lleva ya demasiada agua, demasiado barro y demasiada fuerza como para poder ser frenado por comunicados oficiales o desmentidos en revistas. La verdad definitiva está a punto de desbordarse ante los ojos de una audiencia que espera con impaciencia el estallido final de un escándalo que promete cambiar para siempre el panorama de la crónica rosa y dejar al descubierto las verdaderas intenciones de todos sus protagonistas. La caída de este imperio mediático deja grandes lecciones sobre el funcionamiento de la fama y la televisión moderna. Intentar sostener una carrera pública basándose únicamente
en el reproche, el rencor y la destrucción de la reputación ajena ha demostrado ser un modelo de negocio con patas muy cortas. El espectador de hoy, gracias al acceso a la información independiente que ofrecen los canales de YouTube y las redes sociales, ya no acepta los dogmas dictados desde los platós de televisión tradicionales. Exige pruebas, coherencia y, sobre todo, una decencia ética que este conflicto familiar perdió hace ya muchísimo tiempo. La figura de Rocío Carrasco, atrapada entre el fracaso de sus proyectos televisivos y los alarmantes rumores de infidelidad o distanciamiento por parte del hombre por el que lo dio todo, se presenta hoy ante la opinión pública como una figura trágica, una mujer que sacrificó su papel de madre y su estabilidad familiar a cambio de una verdad prefabricada que la justicia ha terminado por fulminar. El desenlace final de esta larga historia se está escribiendo en este mismo instante en los despachos de los abogados y en las conversaciones privadas que se desarrollan detrás de los muros del chalet de la pareja. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si asistiremos a una reconciliación forzada por el interés económico de mantener el negocio musical en marcha, o si, por el contrario, estallará la exclusiva definitiva que confirme la separación legal del matrimonio. Lo que es completamente incuestionable es que el mito de la pareja feliz e indestructible ha muerto para siempre. El público ya ha dictado su sentencia en las redes y la verdad, cruda y desprovista de la música dramática de la televisión, está lista para salir a la luz y poner a cada uno en el lugar que le corresponde en la historia de la crónica social española. Y ahora la pregunta queda sobre la mesa para todos ustedes que nos acompañan día a día. ¿Creen que estamos ante el fin definitivo del matrimonio de Rocío Carrasco y Fidel Albiac? ¿O consideran que todo esto es una estrategia más para volver a acaparar titulares? ¿Y sobre la reaparición de Antonio David con su nueva serie? ¿Creen que logrará cambiar la opinión pública de una vez por todas? Me encantaría leer sus opiniones, así que déjenme su comentario aquí abajo, porque saben que los leo y me fascina debatir con ustedes. Si les ha gustado este análisis y quieren seguir al tanto de la verdad detrás de las noticias más picantes del corazón, no olviden darle un gran me gusta a este video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo bombazo. Tampoco olviden compartir este video con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se enteren de lo que de verdad está pasando. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo video con mucho más. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.